Amén. Bendito sea nuestro Señor. Gracias le damos al Señor porque podemos hablar de esto hermoso. El amor, el amor del cual vamos a hablar y vamos a aprender y conocer y aplicar es el amor de Dios. Al decir el amor de Dios es una forma y dejar claro que es decir que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, es mucho más que tener. Dios es amor. Todo lo que emana de Dios es por amor. Todo lo que habla, lo que dice, todo lo que entrega lo hace por amor. Todo, ya sea como Dios, dueño del universo, o como Cristo en la tierra, como Jesucristo entre medio de los hombres. Nunca fue indiferente al sufrimiento humano, pero también él enseñó con ejemplos que esto no se trataba por un tema de emoción, por un tema de sentimiento, porque él sufrió también el pago de la traición, pero todos los vamos al tiro de traición a Judas. Pero él vivió, dice que él por cuanto padeció, por cuanto sufrió, dice que él aprendió la obediencia, pero tuvo que sufrir para aprender la obediencia, porque él como Dios no le obedecía a nadie. Él era la máxima autoridad, pero como Jesucristo hombre, él tenía que someterse a la autoridad del Padre y también a la autoridad humana. Ya le decían ven para acá Jesús y él iba para allá, él obedecía, él no se saltó ningún procedimiento, por eso guardó silencio los 30 años y no estuvo antes en una sinagoga ni enseñando ni abriendo la escritura. Cuando tuvo 12 años compartió con unos hombres nomás en la cercanía del templo o en el templo del patio que se conoce, compartió hablando de la escritura con unos adultos, pero no se metió antes a una sinagoga o al templo a tomar la escritura para leerla como lo hizo ahí en el libro de Lucas, deja reflejado. ¿Por qué? Porque él respetó todos los plazos y los procesos. Amén, los cuales él sufrió y vio y vivió en carne propia antes de la traición de Judas. Él vio harto sufrimiento, vio harta necesidad, pero también vio que la gente era temperamental y por emoción o por interés le buscaban, o por los panes y los peces, o por las sanidades, o por la resucitación de los muertos, o porque libertaba a los endemoniados, porque daba esa paz, esa tranquilidad y me hacía sentir tan bien y qué lindo, no hay hombre como hable como él, y miles de personas salieron beneficiados con las añadiduras de Dios, lo material. Pero Jesucristo nuestro Señor, su propósito principal no vino a la tierra a sanar al hombre, no vino a hacer milagros, para que usted sepa. Amén. Jesucristo vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? A traer la salvación al hombre, a redimir al hombre. A eso era lo suyo, que hace alusión en Juan capítulo 1. A lo suyo vino. Amén. Y eso es lo importante que entendamos. Y cuando él entró a Jerusalén, montado en un pollino, levantando los pies para que no le tocara el suelo, ¿para qué? Hasta en eso fue, para no verse más grande que nadie más, fue en un pollino que son bajitos. Levantaba los pies para que no le tocara el suelo, y aún así, mientras entraba, ponían, la gente sacaba las capas y los mantos y los ponían en el suelo, y él pasaba en el pollino y todo decía, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y como dice una canción que se llama La Santa, oh sana es, sana, sana, o sana el que viene en el nombre del Señor, decían, para que se cumpliese lo que decía en la escritura el salmista. ¿Qué pasó? Llegaban todos, eran miles y miles que estaban con sus ramos y sacando ramos de los árboles para hacerle loas y reverencia al rey que venía entrando. Esas mismas personas unos días más adelante eran los mismos que estaban gritando crucifícale, crucifícale. Entonces el Señor no miró con cara de malo a nadie, no miró con cara de enojo a nadie, no, el Señor no. ¿Por qué? Porque Él amó. Por eso dice que a sus discípulos dice que Él los amó a lo sumo. Cuando dice lo amó a lo sumo, es porque los amó hasta el final. Amén, hasta el final. Lo que decíamos en Juan capítulo 13, verso 1, ¿ya? Porque su amor, hermano, tomó acción. Yo no puedo decir que amo si no hago nada al respecto. Entonces, ¿qué dijimos? Amar. Amar es el acto definitivo. ¿Qué es amor? El amor que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas es el amor de Dios.
¿Y cuál es el amor de Dios? El acto definitivo de un sacrificio personal de uno mismo por el bienestar de los demás. Ese es amor. Tener la capacidad de sacrificarse por otros. Eso resume el amor. Eso es amor. Ahora, decir que yo amo así, o yo como Juan Moya, me falta mucho. Y más aún cuando veo textos maravillosos. Pero créeme que el Señor dejó estos mismos textos bíblicos para que los vamos a ir explicando uno por uno y desmenuzando para que entendamos cómo es el amor de Dios, y nuestros ojos van a ser abiertos en el nombre de Jesús, y vamos a empezar a amar a Jesucristo. Y al amar a Jesucristo vamos a aplicar su amor en nuestras vidas, vamos a vivir en amor, y vamos a poder, va a ser más fácil hacer lo que el amor significa por los demás, porque Jesús lo hace por mí. Entonces ayer que hablábamos, que el Señor le decía a sus discípulos, amar unos a otros, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque ya el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo ya existía. Pero ahora le dijo: como yo os amé. Es decir, ahora yo los dejé en el ejemplo, porque Dios sabía que al hombre se nos olvidan las cosas. Somos malos para la enseñanza, somos malos para poner atención, malos para cumplir los compromisos. Es por eso, mi hermano, que si yo le digo un trabajo, ya trabajo para la casa, usted hágalo. Yo no voy a enojar, a lo mejor me voy a poner triste un momento, voy a hablar al Señor y se me va a pasar. Porque aquel que quiere crecer y quiere aprender de la palabra de Dios, va a moverse y va a intentar hacer la tarea, va a intentar hacer el trabajo, va a hacer su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque en el colegio, en la escuela, ¿quién es el que aprende más? Aquel que va con más ganas de aprender. Aquel que llega temprano, aquel que se esfuerza, aquel que hace la tarea. Él siempre es el que aprende más. Y siempre es lo que le va mejor. Pero en su misericordia el Señor sabe que estamos aprendiendo, pero ya llega un momento en que tenemos que ir creciendo. Acuérdese que si mi compromiso con la obra de Dios, mi compromiso con Dios, tiene que tener 3 elementos fundamentales. Hay varios más, pero 3 elementos fundamentales: que su compromiso con Dios, su compromiso con la iglesia, su compromiso con la obra de Dios no tienen que faltar, que es obediencia, santidad y disciplina. Una vez enseñamos acerca de estos 3 pasos y 3 puntos fundamentales para mi compromiso. Si yo digo que estoy comprometido con Dios, o con la obra de Dios, o con la iglesia, y no tengo uno de estos elementos, obediencia, santidad o disciplina, no estoy comprometido. Tengo obediencia, pero me falta la santidad. Sin santidad no voy a ver a Dios. Digo que yo tengo santidad, pero no obedezco. Si no obedezco, estoy en rebeldía, no tengo santidad. Y si no tengo obediencia, hago las cosas a mi manera y quiero tener santidad, no, pues voy a ser indisciplinado, voy a llegar a la hora que quiero, voy a hacer las cosas que yo quiero. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, nos está enseñando para aplicarlo. Y eso se aplica en nuestra vida y en nuestro caminar, en el acostarse y en el levantarse. Porque eso es para tener una vida espiritual. Mi compromiso, mi vida espiritual tiene que tener obediencia, santidad y disciplina. Acuérdese, dígase a sí mismo: tengo que tener una vida espiritual, con todo lo que eso implica: bendiciones espirituales, Espíritu Santo sin medida, y más gloria de Dios en mi vida, de los cuales dijimos ayer que amar no es un acto relacionado con la emoción, sino con la voluntad. Amar a alguien en términos de un acto de sacrificio personal, no de sentimiento, hermano, no es de emoción. En Navidad, que como que amamos a todo el mundo, no, si eso no es amor, eso es emoción. No es de sentimiento, sino que es una determinación de que es correcto, de que se debe hacer. Es un mandamiento, una ordenanza del Señor. No es un sentimiento, es una actitud, mi hermano. No es autoayuda, ni algo instantáneo que va a aparecer de repente, ni algo espontáneo que hoy estoy lleno de amor. No, si no es así. Esto se va aumentando, va creciendo en nosotros. No me llega el amor instantáneo porque leo unos versículos bíblicos. ¡Ay, qué lindo versículo que leyó el hermano Juan! Y siento que el amor de Dios está listo en mí. No, porque eso se le va a pasar, porque esa emoción se le va a pasar a los 2 días y se va a sentir mal. Por eso estamos haciendo las cosas bien, porque muchas veces intentamos hacerlo a nuestra manera y teníamos los mismos resultados, porque estábamos haciendo las cosas siempre igual. Pero para hacer, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Y si lo hacemos a la manera de Jesucristo, como digo yo, estamos dados para el éxito. Y el éxito es Jesucristo. El éxito es amor. Amén. Pero ¿cómo viene el amor?
Si andamos en la desobediencia, si andamos en rebeldía, en la fortaleza del yo, si ando en la obra de la carne, que leíamos ayer de Gálatas 5, si hago lo que yo quiero, si no he desechado la envidia, la vanidad, y todavía soy murmurador, todavía soy indiferente, todavía yo sigo a mi manera, yo soy cristiano, yo creo a Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera, eso es un cristiano carnal. Y no es espiritual. El cristiano espiritual es el que tiene el Espíritu Santo sin medida en su vida, y ese Espíritu Santo lo guía, le ayuda, lo controla y lo capacita. Entonces, ¿cómo viene el amor? El amor viene a través de su Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, entregamos nuestra vida al control de Dios, mi hermano. Por eso es importante ser espiritual. Si yo soy espiritual y busco cada vez ser espiritual y sacar cada vez estas luchas carnales, la mente que se manda sola, que me hacen enojar, que me hacen enojar, que me hacen enfadarme, eso hay que cambiarlo y lo vamos a ir viendo. Porque si andamos en el espíritu, entregaremos nuestra vida al control de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Y aplicamos que era creyendo en Jesucristo, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, bautizando en el nombre de Jesucristo. Pero si hablamos con Jesucristo, nos arrepentimos, Señor, necesito de usted, el Señor me va a creer y me va a perdonar. Y estamos permitiendo que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nuestros patrones de pensamiento. Por hermano, conforme el Espíritu de Dios nos controle, produce el fruto del Espíritu Santo, donde amor es parte fundamental de ese fruto. Por eso digámosle al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo: Señor, guíame, contróleme hoy, controle mi vida, tome mi vida, Señor Jesucristo, viva a través de mí. Y si lo hace sinceramente, arrepintiéndose de su manera de vivir y quiere cambiar, el amor será manifestado en usted, en mí. Hay un caso, yo les dije, hermano, lean la Escritura, lean por favor Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Les dije, lean Primera de Corintios, capítulo 1, lean capítulo 12, 13 y 14. Amén. Y si usted lo leyó, bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquellos que sí lo leyeron. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir a una salutación o un saludo que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, para que identifiquemos la iglesia de Corintios. Ya, mi hermano, y esto es importante, porque todo lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza, fue escrito incluyendo esto, y vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Como yo siempre le he dicho, y lo voy a seguir diciendo, hermano, ora al Señor, pídele perdón al Señor por tus errores, pide la ayuda para no cometer los errores. También, si ves a alguien, siempre te andas fijando en los errores de otro, de tu hermano en la iglesia, de tu pastor, de tu diácono, de quien sea, de tu pastora, ora al Señor por ello. Amén. Ora por ello, que el Señor le ayude, pero no creyéndote superior. Ora, tenga misericordia y ora por ti para que tú no cometas esos mismos errores. Ora por él y aprende a no cometer esos errores. Hemos aprendido de los errores de Abraham, y también hemos aprendido de los grandes aciertos de Abraham, ¿o no? Hemos aprendido de los errores de Moisés y lo hemos aplicado en nuestra vida, y también nos hemos gozado con los aciertos y la fe de Moisés. Es lo mismo. Estos hermanos de Corintios, miren cómo eran ellos. Vamos a leer del verso 4 en adelante hasta el verso 9. Dice así, en el nombre de Jesús, Primera de Corintios, del verso 4 al 9. Esta está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios. Dice, gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, y aquí está de nuevo la palabra, en Cristo Jesús. ¿Ya? Porque en Cristo Jesús está la gracia, en Cristo Jesús está el poder, en Cristo Jesús todo lo puedo. En Él, por eso hay que estar dentro de Él, hay que permanecer en Él, y Él en mí, ser Cristo, ser uno. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Imagínense, de la iglesia que estaba hablando, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y si son enriquecidos en Él, es altas cosas, en todas las cosas. En toda palabra, oh, gloria a Dios, y en toda ciencia. ¿Y qué significaba eso? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, ellos daban testimonio de Cristo en sus vidas cuando ellos lo creyeron y todo. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿De qué dones habla? De los dones espirituales, ¿ya? De los dones espirituales.
No, nada os falta en ningún don, porque ellos eran espirituales. Dios da, como ese espíritu, Dios da, dice, los dones los da los dones son diferentes dones, diferentes manifestaciones, y el espíritu que los da es el mismo, dice, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, estaban listos, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y estaban listos, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estaban listos para que viniera el Señor por ellos. Estaban listos. Así comenzó esa iglesia, que empezó a recibir dones, a recibir todas las manifestaciones, el testimonio acerca de Cristo, fueron enriquecidos en todas las cosas en Cristo, en toda la palabra, en toda ciencia, y el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ellos. Y nada les faltaba, hermano, en ningún don, ¿ya? Y estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Ese es el saludo que le hizo a la iglesia de Corinto. Mire la iglesia de Corinto, que era poderosa, era grande en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo. Era grande en la fuerza en Cristo, porque estaban siguiendo al Señor. Pero yo les decía, por favor, oren en el capítulo 12, oren en el capítulo 13, lean el capítulo 12, lean el capítulo 13 y lean el capítulo 14. Ya, yo no los voy a leer por usted hoy día, porque usted tiene que leerlo. ¿Qué dice? El título del capítulo 12 dice dones espirituales. ¿Qué dice el título del capítulo 14? Dice el hablar en lenguas. Ya, ¿qué pasa? Esta iglesia, no sé en qué momento, qué pasó, que empezaron a tener dones, y Dios los bendijo, como lo leímos, fueron bendecidos en todo, fueron enriquecidos en todo. Pero, ¿qué les pasó? Dejaron de ser espirituales, porque empezaron a competir quién tenía los dones mejores, los que hablaban en lengua, los que profetizaban, y empezó a desordenarse la iglesia. No habla nunca de un pastor en esta iglesia de Corintios. Nunca decidieron buscar a alguien para que ordenara la iglesia, nunca. Conociendo el tema de los ministerios, nunca se ordenaron. ¿Por qué? Porque empezaron a tener actitudes que no correspondían. Tenían dones espirituales, pero ya no eran espirituales. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo es eso, hermano? Se lo explico. Yo me llamo, un ejemplo, me llamo el Señor y todo, y me dio el don de ciencia, el don de profecía. Entonces yo profetizo y se cumple. Pero después yo me puse soberbio, y yo me creía que sí y todo. Entonces después seguí con el título de profeta, o título de maestro, o el título de que tengo el don de ciencia, o hablo en lengua. El don de lengua, yo puedo traducir y tengo ese don. Y Dios hizo grandes obras conmigo. Entonces yo me la creí, yo pensé que pasaba por mí. Entonces empecé a ser soberbio, y el soberbio Dios lo mira de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Dios me dio el don a mí. Es como la salvación. Dios le da la salvación a usted, mi hermana. Dios le va a dar los dones. Dios da los dones. El Espíritu Santo da los dones. Y después no los quita, son irrevocables, no me los quita. Pero sí me va a decir qué hiciste con él. Entonces hay personas ya, y yo vengo y me enojo y me voy de otra iglesia, o no soy disciplinado y hago lo que quiero, y sigo profetizando y sigo diciendo cosas y todo. El don que fue espiritual, que me lo dio el Espíritu Santo, yo ya no estoy siendo espiritual. Dios ya no está conmigo. Entonces ya lo que yo diga es ruido, es viento, porque Dios no está con el soberbio. Amén. Dios está con aquel manso y humilde de corazón, con aquel que se somete a la autoridad que es Él, y a los que Él ha delegado. Por eso todo pasa por un orden. No es que yo creo en Jesucristo y me voy con Él, pero no, déjeme en mi casa nomás. Yo no confío en los pastores porque puros roban o hacen esto. No, si usted si le ha tocado en su caso, pídale perdón a Jesucristo y dígale que le guíe, porque usted necesita ser pastoreada, necesita ser pastoreado, necesito ser pastoreado. Y por eso hay que someterse. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas tuvieron todos los dones del Espíritu, pero no fueron para crecimiento de la iglesia ni para provecho. Entonces, ¿qué pasa? Dones espirituales, dice el capítulo 12, y el hablar en lenguas, capítulo 14. Entonces, ¿qué hay entre el 12 y el 14? Es sencillo, está el número 13. Y el número 13, hay algo del apóstol Pablo. Si usted lee el capítulo 12 y léalo en su casa, para que mañana entienda mejor lo que vamos a pasar a explicar mañana.
Si no, no va a entender mucho. Y para que Dios también se agrade y le abra el entendimiento, porque usted está poniéndole de usted, tiene que leer el capítulo 12, 13 y 14, estamos hablando de 3 capítulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo empezó a ver que ellos estaban discutiendo por tener los dones mejores, que se estaban luciendo, y que el de profecía, y el de fe, y el de lengua, y de todos los dones espirituales yo tengo acá, y procuraban y clamaban por más, y querían, y empezaron a habitar en algo que no correspondía a lo que era del Señor, a la santidad, a la espiritualidad. Entonces el apóstol Pablo, todo el capítulo 12 que le habla de todos los dones, habla de las manifestaciones, le enseña, y mientras él enseñaba de los dones y todo grita amén, y otro acá, y el desorden dentro de la iglesia, el apóstol Pablo, y el texto que yo amo, y dice así, el capítulo 12, verso 31. Cuando el apóstol Pablo vio que esto estaba complicada la cosa, y se dio cuenta que estaban desorientados, andaban perdidos, andaban desenfocados estas personas. Tenían dones espirituales, pero ya no lo estaban ocupando espiritualmente para el crecimiento de la iglesia ni para provecho. Que decía, procurad los dones mejores. Procurad, decir, bulla. Y por eso es importante entender. ¿Qué es importante? Entender la voluntad del Señor. Quizás no la entiendo al tiro, pero si su palabra dice algo, Dios no la va a contradecir. Por ejemplo, cuando dice procurad, ese procurar le dice, ya, sigan buscando los dones, ya, sigan en la búsqueda que están. Ustedes sigan le están poniendo toda su gana en buscar eso. Ya sigan poniéndole todas sus ganas, su ímpetu, su empeño, todo su esfuerzo. Sigan, pues, procurando los dones mejores. Sigan en lo que están. Porque estaban empeñados, estaban obsesionados con tener los mejores dones. Y después Pablo les da un ejemplo y le nombra los dones que ellos más querían. Entonces le dice, procurad pues los dones mejores. Dice, pero yo les voy a enseñar. Dice, más yo muestro, ni siquiera les dice, yo les voy a informar, yo os voy a mostrar. Es decir, lo estoy aplicando yo. Más yo muestro un camino aún más excelente. Entonces, entre medio de que andaban desesperados buscando los mejores dones espirituales y hablar más en lengua, andaban compitiendo quién hablaba más en lengua. Por eso hay textos que hay que entender. Por eso cuando le dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Resulta que todos lo toman así, hermano, cuando lo reunís tiene que haber oración, alabanza. Perfecto, puede tomarlo así, pero él se refiere, hermano, ¿qué hay cuando se reúnen? Hay unos que están gritando, cantando salmos, hay otros que están gritando en lengua, hay otros que están profetizando, gritando, hay otros que están gritando allá que Dios está, hay otros que están danzando, y cada uno hace lo que quiere. ¿Qué están haciendo cuando se reúnen? A eso va ese texto. A eso va. Por eso el Señor nos ayuda a entenderlo, y siento que el Señor Jesucristo se agrada de que entendamos las Escrituras. Por eso escudriñarla. Por eso le dice, ¿qué está aconteciendo acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay cuando se reúnen? A ver, ¿qué pasa? A ver, ya, usted está gritando allá, usted está cantando, y mientras usted canta aquí está profetizando, hay dos que profetizan cosas diferentes, y la persona que va a entregar la palabra de Dios no se entiende. Un poquito, ya, ¿saben qué? A ustedes les falta algo. Siéntense, por favor, siéntense. Yo voy a mostrar un camino aún más excelente que los dones, más excelente que las lenguas. Y ahí le empieza a hablar lo que se conoce como el capítulo 13, que el título dice la preeminencia del amor. Y para que entendamos, preeminencia significa lo primero que todo. Hermano, primero que todo tiene que ser el amor. Primero que todo. ¿Y qué dice? Capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahí empezó a hablarle de los dones que los demás más querían. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si hablo en lengua angelical y no tengo amor, vengo a ser como, mira, estoy haciendo sonar dos metales. ¿Cuánto dura el sonido? No dura nada. Toma un metal ahí, toma una tacita y pégale con la cuchara. ¿Cuánto dura ese sonido? No dura mucho. Tiene un comienzo y un fin
fijo, establecido, aunque se alargue un poquito, se corte, pero sabe que tiene un fin y no es largo. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué significa? Puro ruido. No importa el hablar en idioma, hermano. Cuando habla, y vamos a seguir aprendiendo lento pero seguro, cuando habla aquí de lenguas humanas, se refiere a lo que pasó en el libro de los Hechos, en la fiesta del Pentecostés. Estas lenguas, cuando habla de lenguas, la Biblia habla de lenguas, de idiomas. Amén, idiomas. Hay 3 casos en la Biblia donde el Señor derramó el hablar en lenguas para evidencia para los incrédulos, porque para eso es la lengua. Para eso son los hablar en otro idioma, en otra lengua, para el incrédulo, que es diferente al don de lenguas, que después lo vamos a enseñar. En Hechos pasó que dice que estaban los 120, que eran todos judíos, todos, y israelitas, hebreos, todos eran judíos, y estaban ahí, dice que vino un viento y llenó a todos los que estaban reunidos ahí. ¿Y cómo era la fiesta de Pentecostés? Y oh Jesús, bendito es el Señor. Amén, Señor. Vamos a ir lentito para que entendamos los símbolos. La fiesta de Pentecostés es una fiesta de cinqua. ¿Qué significa? Las semanas son 7 por 5. El Señor nos ayude. Amén. Dios bendiga. Me llegó un mensaje acá. El Señor Jesús nos bendiga. Vamos a orar. De un momento más vamos a orar. El Pentecostés, después de que pasó el tema de la Pascua, se cuentan 50 días. A los 50 días, Moisés, Dios le entregó los mandamientos, las normas, los estatutos. Se cumplieron 50 días. En la fiesta de Pentecostés se celebra ese acontecimiento. Es decir, que el Pentecostés pasó, y por eso se unen todas las fiestas. Un día vamos a hablar de las fiestas hebreas, las fiestas judías, que de 7 fiestas importantísimas, 4 ya están cumplidas. Y la que viene ya viene pronto. Amén, viene pronto y están cumplidas, y un día lo vamos a enseñar, pero más adelante, porque hoy día lo que necesitamos es unirnos al vínculo perfecto, a lo que une perfecto todo, que es el amor. Después de la Pascua se contaron 50 días y estaba Moisés en el monte con el Señor. Después de que murió Jesús, 50 días, después de 50 días, el Señor derramó su Espíritu Santo. Amén. Y eso es maravilloso porque Dios cumplió todo. Por eso el Señor lo mataron el día de Pascua, el día que justo, en coincidencia, mataban a los corderos. Cuando mataron a los corderos, se celebra la matanza de los corderos en Egipto. Justo en la Pascua, justo el día de Pascua, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuando quitaba la sangre, quitaba el pecado del mundo? El día de Pascua. Por eso lo mataron en Pascua. Pero no porque el hombre quiso, si ellos no lo querían matar en Pascua, porque había mucha gente. Por eso lo mandaron a buscar escondido con Judas. Pero Dios, como todo se cumplió, las 300 y tantas profecías del Antiguo Testamento daban testimonio de mi Señor Jesucristo, se cumplieron todas. Entonces en ese día de Pentecostés llegaban los judíos de todo el mundo, llegaban ahí a Jerusalén, llegaban ahí a la región, porque ahí era necesario sacrificar y celebrar la fiesta de Pentecostés, que es una de las fiestas importantes justo con la fiesta de Pascua, que es el pan sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y así varias fiestas más. ¿Qué pasó con el de Pentecostés? Que andaba hasta gente turisteando y hasta gente que venía a su celebración en familia y todo. Entonces, cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo en el aposento alto, mi hermano, dice que se le repartieron lenguas, ¿ya? Según el Espíritu les daba que hablase. ¿Y qué estaban hablando de ellos? Ellos que hablaban en arameo o en hebreo. En arameo hablaban en ese tiempo. Arameo, si usted ve una película, por ejemplo, La Pasión de Cristo, ese lenguaje que hablan ahí es arameo, no es hebreo, es arameo. Ellos hicieron la película especialmente en arameo, en homenaje al lenguaje arameo que habló Jesús. Ese lenguaje arameo hablaban los judíos. Pero ¿qué pasó? Los llenó el Espíritu Santo y les dio lenguas repartidas según el Espíritu le daba que hablase. No ellos querían llevar la lengua para allá, no. Esto era algo que Dios estaba haciendo para señal, ¿para qué? El que hablaba un hermano de los 120, Dios le daba lengua, un ejemplo para que entienda, y empezó a hablar en portugués. El otro empezó a hablar en griego, el otro empezó a hablar en latín, el otro empezó a hablar en castellano, el otro empezó a hablar en dialectos.
mire, no es justo porque no es coincidencia. Justo las personas que estaban afuera eran de esos lugares donde se hablaban esos idiomas que adentro empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y empezaron a un viento recio y empezaron a hablar el portugués en portugués, el español en español, el griego en griego, el italiano en italiano, y empezaron a hablar y la gente de afuera empezó a escuchar, identificar la lengua de ellos. Y el griego se acercó y dijo, y empezó a entender lo que decía la otra. El portugués empezó a escuchar lo que hablaban de adentro en portugués y dice, oye, ¿qué pasa esto? Ellos están adorando a Dios, están hablando a Dios, están exaltando a Dios en mi lengua. ¿Cómo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Si son gente común y corriente, ¿cómo saben tanto idioma? Porque no les cuadraba y no les faltaba el sin respeto que dice, oye, si están todos ebrios, están todos curados, están todos borrachos. Y ahí se para Pedro. Y dice, no, si no están borrachos como ustedes creen. Esto es para cumplimiento a la escritura, lo que está escrito el profeta Joel, que los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Pero la lengua, ¿por qué? Esta era la señal para el incrédulo. El idioma fue para el incrédulo. En el Pentecostés, Dios repartió idiomas, lenguas, al decir lenguas son idiomas, para el incrédulo que escuchaba. Porque para eso es la lengua. ¿Qué pasó? El otro caso, cuando Pedro, que también era hebreo, va con los hebreos a casa de Cornelio. Cornelio eran todos romanos, todos hablaban romano, todos hablaban en el idioma, o italiano, no sé cómo se llamará en ese tiempo el idioma que ellos hablaban, pero no hablaban en hebreo. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro anda para allá porque Cornelio es un varón justo y yo me he acordado de él y sus ofrendas, sus oraciones, sus rogativas han llegado a mi presencia. Anda, Señor, que ahí cuando le enseña, no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Por qué? Porque el judío se creía superior a todo el mundo. Y no era abominación, era asqueroso. Mire lo que estoy hablando. Entrar a otra casa de un gentil, entrar a una casa de un romano, que eran los que los tenían oprimidos. Pero el Señor por eso le mostró esa visión en éxtasis, que le mostró los animales que venían en el lienzo bajando, que estaba tomado por los cuatro puntas, y le decía, mate y come. Y en la revelación del sueño le decía, Señor, nunca mis labios han comido, mi boca ha comido algo inmundo. Y que le dijo el Señor, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y le mostró varias veces hasta que le entró a la cabeza. Cuando lo mandaron a buscar a Pedro, Pedro se le vino al tiro lo que Dios le había mostrado. No te justifiques, Pedro, no llames inmundo a Cornelio, porque yo lo he limpiado y yo quiero que vayas para allá. Eso le quiso decir el Señor. Entonces Pedro dice, ya vamos. Pero cuando llegó allá, igual lo que nos pasa a todos, cuando todavía tenemos la lucha si somos carnales o espirituales y nos creemos superiores. Llegó a la puerta y le dice, mire, ustedes saben que para mí es abominación estar acá. Ya, yo no voy a entrar aquí, oye, pero Dios me dijo, es como esa soberbia, porque estaba aprendiendo, y después ya terminó siendo el varón perfecto que Dios quería, el apóstol Pedro, porque Dios lo fue trabajando siempre, si esto va en aumento hasta que uno muere, hasta que estamos en presencia del Señor, por eso vamos aprendiendo siempre, y gloria a Dios, yo honro al apóstol Pedro, porque se atrevió siempre lo criticamos, pero hizo esto otro, pero se atrevía, pero es que se estaba hundiendo, pero nadie más se atrevió a caminar por el agua, po. Nadie más creyó, po. Y entonces, ¿qué pasa? Dios quiere personas locas, esta bendita locura, pero con dirección de la palabra del Señor, conocer al Señor Jesucristo, que es el que habla esta palabra, el que inspiró esta palabra, porque Jesucristo es la palabra, es el verbo. Entonces llega donde Cornelio, y tenía la casa llena, Cornelio. ¿Qué es lo que tienes que hacer tu hermana en Argentina, tu hermana en Bolivia, tu hermana en Perú, en Canadá, ahí en Paine, en Buin, en Rancagua, en Los Lingues, en todos lados donde tú estás? Tienes que traer más personas para que escuchen palabra de Dios. No digo solamente el programa y este no es el programa del hermano Juan. Este es palabra de Dios, escudriñando la palabra de Jesucristo. Si mi nombre no tiene ningún brillo, mi nombre no tiene nada, el nombre de Jesucristo es el importante. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía la casa llena porque Dios le dijo, yo voy a mandar a un hombre para que te diga lo que tienes que saber. Y él, oh, gloria a Dios, Dios me habló, Dios me contestó, mis ofrendas, mis cánticos, mi oración, Dios me la escuchó, gloria a Dios, y ahora viene la recompensa, ya no voy a llorar, y esperó y llena la casa. Y por eso Pedro vio la casa llena y dice, ¿saben ustedes que para mí es abominación entrar a este lugar, ¿no? Porque yo soy judío y ustedes son romanos. Pero Dios me mostró y me dijo que no llame inmundo lo que era limpiado. Entonces dice, ¿qué quieres que haga? Le dice. Y ahí dice el Señor que me tienes que entregar el mensaje que tú tienes que entregar.
Y él le habla, y esto que estoy hablando se encuentra en el libro de los Hechos, para que usted después lo lea y compruebe lo que este vaso de barro habla, para que sepa que es palabra de Jesucristo. Yo se la trato de explicar para que lo entendamos. Hechos capítulo 10. Entonces, ¿qué le dice? Empezó a predicar, le entregó el evangelio de Jesucristo, que es lo que tenemos que entregar nosotros, el evangelio de Jesucristo. Cuando empecemos a entender el evangelio, lo que hizo Jesucristo en la tierra, que en eso estamos, tenemos que entender sus virtudes y aplicar las virtudes de nuestras vidas, aplicar lo que Él hizo en nuestras vidas, y ahí recién nosotros tenemos que instaurar, tenemos que manifestar el reino en nuestras vidas primero, para después manifestarla al mundo, porque el reino de Dios se va a manifestar conmigo o sin mí. Pero yo quiero, Señor, yo no pases por mi lado, Señor, quédate en mí. Entonces él les predica, y dice que cuando Pedro estaba predicándole, le estaba hablando, y le hablaba de que se había muerto, y a este le levantó Dios al tercer día. Estoy leyendo el verso 40 del capítulo 10. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí empezó a hablarle del nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Y qué le dice? Dice, de este dan testimonio todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo, de lo que venimos aprendiendo. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, los hebreos que hablaban en arameo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre estos que no son superiores a nosotros, que no son iguales a nosotros, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Ve que eran incrédulos? Y cuando los vieron hablar en lengua, en idioma, ¿por qué dice el verso 46? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Por qué entendían que magnificaban a Dios? Porque le hablaban en las lenguas de ellos. Para que el incrédulo, te estoy hablando en tu misma lengua, que este que me está glorificando a mí, a partir de ahora es propiedad mía, porque no ignores que soy templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Y así creyeron ellos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esa fue la otra manifestación, que fue con lenguas. Y la otra fue cuando el apóstol Pablo se encontró con los discípulos que venían ahí en Hechos 19. ¿Pero por qué le hago esta introducción? Porque a veces nosotros queremos añorar cosas que no las entendemos. Y a veces hemos cometido el error de añorar cosas sin tener primero la base, que es a Jesucristo en nuestras vidas. Si volvemos a Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, es decir, puro ruido. No importa el hablar en idioma, hermano. Lengua humana o con elocuencia. Mira, ¿viste cómo hablé? Mira, yo hablo, tengo una gracia. Mira, yo hablo lindo. Y cuando, que habla lindo el hermano. Y esto, ¿viste? No sirve de nada. Si no tengo amor, hermano. ¿Qué dice el verso 2? Y si tuviese profecía, ya le habló de don de lengua, ya, ahora le está hablando de la profecía. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, si tengo lengua y no tengo amor, soy puro ruido. Si tengo profecía, si entiendo todos los misterios y toda la ciencia de lo que va a pasar, y aquí el jinete blanco, y aquí los cielos abiertos, y hay un caballo, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia lucha y pelea, con justicia sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. ¡Oh, el hermano que sabe! Si no tengo amor, hermano, nada soy. Nada soy. Puro ruido. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
Hoy que vamos a servir para allá, vamos ahora, vamos a darle a los pobres, vamos a darle esto, y nos da por impulso. Ahora en Navidad vamos a darle cafecito a los que están en la calle, ahora que en Navidad vamos a hacer esto otro, ahora que en Semana Santa pongamos cara de luto y demos a los necesitados. No, hermano, si hacemos las cosas por sentirnos bien con nosotros mismos, eso no es amor. Sentí una satisfacción, qué lindo lo que hice. Estamos haciendo escuelas bíblicas para alegrar, para entretener a los niños, para que jueguen. Es lo mismo una escuela bíblica con Boy Scout. Es lo mismo una escuela bíblica infantil que una reunión del club deportivo con los niños, porque hay juegos, no más juegos y buena onda. No, nosotros tenemos que hacer todo por amor y teniendo ese amor en nuestras vidas. Pero el Señor nos va enseñando, y acá el apóstol Pablo le está explicando y le dice, no, a ver, paremos un poquito. Ya tienen todos los dones, sigan en eso, pero yo les voy a enseñar un camino más excelente al que el que quiera aprenderlo. Así que siéntense, el que quiere se queda. Y voy a empezar a enseñarle. Porque esto no es para todos. No todos van a quererlo, no todos van a creerlo. Entonces el apóstol Pablo empieza a enseñarle detalladamente. Entonces, ¿qué pasa? Si hablo en lengua, le habló de lenguas humanas y angelicales, le habló de profecía, le habló del don de ciencia, de revelación, que es de los misterios, de don de fe le habló, en el verso 2. Amén. Le habló de los dones más importantes, y si no tengo amor, dice, nada soy. Después le habló de la generosidad, del tema de hacer obras de caridad, obras de bondad, obras sociales, porque la mayoría de la gente hace cosas por impulso, por emoción. Hermano, y un consejo a aquellos que trabajan con niños y hermanos ancianos, hermanos adultos, hay que trabajar con niños, no importa que sea anciana usted, así como hay ancianos que andan cuidando a los nietos, usted tiene que ponerse a disposición de su pastor. Yo quiero trabajar con niños. Yo quiero trabajar con niños porque los quiero llevar a la salvación. Yo quiero que conozcan a estos niños para cuando sean grandes y creerle la palabra de Dios, porque la estoy aprendiendo. Si yo le enseño de Jesucristo, de su palabra, y le entrego este amor que Dios me ha dado, aun cuando fueren viejos estos niños, como yo soy viejo ahora, no se van a apartar de Jesucristo. Este es el fundamento de la palabra de Dios, la que nos falta. Por eso tenemos tiempo de emoción. Por eso ahora sí, y vamos, y después nos caemos. Ahora sí, y nos caemos espiritualmente, porque no somos espirituales, somos temperamentales. Entonces él empieza a decir eso: si reparten todos los bienes y entrego mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, don de lengua humana o angelicales, sin amor es puro ruido. Los dones más importantes que nombra el capítulo 12 y lo reseña el verso 2 del capítulo 13, si no tienes amor, no soy nada. Soy puro ruido, no soy nada. Y según el verso 3, de nada me sirve. Hermano, el verso 2 dice revelación y reiteración. Habla de la revelación. Y hablar la revelación no es llegar y hablar, no, es hablar verdad, citar verdad. La profecía es citar verdad antigua y verdad nueva. Puede ser una profecía antigua que Dios la trae ahora, o puede ser una profecía nueva. Pero eso es verdad, hablar en verdad, citar verdad antigua. Por eso le dice, si tuviese ese poder de profetizar, pero sin amor, no. Hermano, profetizar es el poder de declarar las cosas de Dios, lo que Dios dice, pero con amor. ¿Qué dice Efesios 4:15? Y aquí nos vamos a ir desmenuzando. Efesios 4:15. La primera parte dice, esto es fundamental, aquellos que quieren profetizar, aquellos que quieren hablar, y es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo a la manera que Él nos dice. Efesios 4:15, la primera parte dice así: sino que siguiendo la verdad en amor. Aquel que es profeta o profetiza tiene que hablar en verdad, tiene que citar la verdad, que la palabra de Dios es verdad. Por eso dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, pero yo tengo que andar en verdad, tengo que tener verdad en mi vida. ¿Y cómo tengo que aplicarla? Como dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor. Ya, si yo tengo verdad y no la sigo y no la aplico en amor, de nada me sirve, nada soy. Por eso debemos prepararnos diligentemente en tener la verdad, mi hermano, y así entregar esa verdad con amor. Y aquí vamos a empezar a unir cosas. Por eso hay que buscar la verdad, hay que conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Y esa verdad se llama Jesucristo, esa verdad se llama palabra de Dios. Aplicándonos a nuestras vidas, estoy aprendiendo del perdón, perdono.
Estoy aprendiendo de no tener rencor, perdono. Desato en el nombre de Jesucristo peleas familiares, riñas familiares en el nombre de Jesucristo. Aunque tú no hayas hecho nada malo, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús perdona. Si tienes que pedir perdón, tú pide perdón. Aunque te den vuelta la cara, pide perdón, porque tú estás entendiendo hoy que Jesucristo te ama. Y porque Dios sabe y ha escuchado tus oraciones, que no quiere fallarle más. Hermano, hay quienes deciden evadir la entregar la verdad con amor. Hay muchos que se creen religiosos y profetas y aquí al lado a lo largo de toda la historia. Gracias le doy al Señor que estoy hablando con personas de diferentes países, diferentes iglesias y algunos que no van a ninguna iglesia, para que no se sientan identificados con su iglesia porque no las conozco, y tampoco hablo de mi iglesia porque no corresponde, porque no es así la palabra de Dios. La palabra de Dios es mundial. Por eso hay que entender, hay que tener la verdad y entregar la verdad con amor. Hay que tener amor, vivir en amor. Porque hay quienes deciden evadir el entregar la verdad con amor. Hay un profeta que se llamaba Balaam. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Números. Y esto es para la gloria del Señor. Aquellos de las escuelas bíblicas van a darse cuenta de este. Siempre se acuerdan de un profeta que el burro le habló. El burro le habló al profeta, imagínense. Porque el profeta había visto el ángel de Jehová. Pero él no, pues y eso que era profeta. Entonces vamos a ver quién. Este es un hombre que profetizaba, que tenía verdad, pero no tenía amor por los demás. No le importaba a las personas. Este es Balaam. Póngale ahí Balaam, 2 puntos. Número 24:15. ¿Qué dice? Número 24:15. Vamos a ir detalladamente. Amén. Al tiempo. Ya. Este es el primer punto. Hay quienes deciden evadir el entregar la verdad con amor. Ejemplo 1, Balaam. Número 24:15. Estamos hablando. Balaam está profetizando. Balaam, mire, la profecía extraordinaria que da este hombre Balaam. Y ahora todo lo que usted sabe de Balaam, sáquelo de su mente y tome de acá. Balaam dice así. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Hace hasta la alusión de la estrella que iba a venir. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y eso que esa profecía a futuro es la misma que leímos, lea Génesis 49:10, ¿se acuerda? Génesis 49:10, cuando Jacob bendice a sus hijos y hablábamos de Judá. ¿Qué le dice a Judá? Y hablamos que esa profecía se cumple en Jesús. Es la misma que dijo Balaam acerca de Jesús, también profetizó él, que dice en 49:10, dice así la palabra del Señor: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Eso lo profetizó Jacob para Judá, que de él iba a venir. Y acá Balaam está profetizando lo mismo. Amén. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Mire, este profeta tenía palabra de verdad. Tenía verdad este profeta. Amén. Era confirmada la palabra de él. Vamos al capítulo 25, ahí mismo en número 25, verso 1. Pero ¿quién era este profeta? Dice así: moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Empezaban a fornicar con las mujeres pecadoras, porque tenían su debilidad estos hombres, pues. Eran buenos para las mujeres, y como estas mujeres se pintaban, usaban ropa ajustadita, mostraban partes del cuerpo, ellos encontraban maravilloso. Entonces empezaban a fornicar. Este capítulo habla de eso. Empezaron a fornicar. Vamos al capítulo 31, verso 16.
¿Y qué tiene que ver Balaam con que los israelitas fueran sucios y quisieran fornicar con ellos? ¿Qué tiene que ver este hombre, profeta del Dios Altísimo, y que profetizó de la estrella de Belén, y que profetizó de Jesús? Imagínense, palabra de verdad tuvo palabra de verdad. Pero ¿qué pasa? Vamos al 31, verso 16. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús, y espero me vaya entendiendo. Si me pone amén, hay algunos que me pongan amén para si me entiende, porque esto de repente me apasiona mucho. Dice, he aquí, ponga atención, ¿por qué esas mujeres hicieron fornicar a los hijos de Israel? ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Este rey de Moab mandó a estas mujeres a que debilitaran el pueblo de Dios con lo que más les gustaba. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la palabra de Dios. Dice que el enemigo somos tentados según la concupiscencia de nuestro corazón, según la cochinada de mi corazón, la suciedad de mi corazón, según eso que yo siento en mi corazón, mi debilidad, según eso yo soy tentado. El enemigo sabe que yo ando mirando pornografía, entonces me viene y me trae una ex compañera del liceo y que me manda una invitación. Hoy me he acordado tanto de ti. Hoy empiezan a hablar privado y mientras mi esposa no me pille. Y esto, porque el enemigo sabe, escucha. Acuérdense, el enemigo no tiene la capacidad de entrar en tu mente ni en tu interior. El enemigo escucha todo lo que tú hablas, ve todo lo que tú andas mirando, lo que tú estás haciendo. Él lo ve. Esa es la información que tú le das al enemigo y él manda la potestad, el demonio ideal, para según la concupiscencia o la maldad de tu corazón. Por eso hay que ir sacándolo, para que el enemigo quede cesante, estas potestades queden cesantes y resistir al enemigo en el día malo. Entonces, ¿pero qué pasó aquí? Estos hombres eran buenos para el sexo, buenos para las mujeres que no eran israelitas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que resulta que viene... Vamos a leer el verso 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Él asesoró al rey de Moab para que le pagara dinero y le dijo, mira, yo no los puedo maldecir, como era lo que todos sabemos de Balaam, yo no los puedo maldecir. No los puedo maldecir porque Dios no me lo permite. Pero ¿qué pasa? No lo puedo. Pero ¿saben qué? Yo les conozco una debilidad. A ellos les gustan las mujeres. Ellos son estos, y él lo asesoró, él lo aconsejó a los enemigos de Israel. Un profeta que profetizó palabra que era verdad, futura y presente, la profetizó este profeta Balaam. ¿Y qué? Y lo peor de todo es que, ¿cómo se llama? Él, en todo lo que hizo, en todas estas cosas, él lo hizo por un interés personal. Pero ¿qué pasó? Todo lo malo que pasó, todo fue culpa de Balaam. Y dice, y murieron, capítulo 25, verso 9, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Murieron por esta asesoramiento de este profeta que tenía palabra de verdad. Fue mercenario y por dinero asesoró al rey de Moab para que debilitara al pueblo de Israel, para que no avanzaran, para que no vinieran contra él, para ganar su guerra. Hermano, profetizaba pero no tenía amor. Balaam no amó a la gente. Balaam no le importaban las personas, le importaba su conveniencia. No amó a la gente. Y él tentó a los hijos de Israel. Él tentó a los hijos de Israel. Y es por eso que cuando vino todo el tema, cuando vino todo esto que pasó, en el verso 8 del capítulo 31 que estamos leyendo dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Edin, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada a este hombre que recibió profecía, que recibió palabra de verdad. A este hombre lo mataron porque traicionó al Dios que le dio esa palabra de verdad. Traicionó, no le importó las personas, no le importó la gente, no le importó el pueblo de Israel. Por eso lo asesinaron. Y eso es un ejemplo de tener profecía, de tener palabra de verdad, pero no tener amor. Es decir, nada es y nada valió porque no tenía amor, hermano, porque
el Señor es justo y su justicia es maravillosa. Es por eso que hay que entender. Pero es que eso pasó hace muchos años y no me convence, hermano Juan, de que tenga... ¿Cómo va a tener profecía y no va a tener amor? La palabra del Señor lo dice. Y más conocido, vamos al caso, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, ¿cómo se llama? Un sumo sacerdote bien conocido por todos. Juan capítulo 11, del verso 49 al 53. ¿Conocen ustedes a Caifás? Era sumo sacerdote. Caifás era el responsable, el sumo sacerdote, el responsable de todos los sacrificios que se hacían en Israel. Sumo sacerdote. Dice el verso 49 del capítulo 11 de Juan. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la noche. Caifás también profetizó. Caifás tuvo palabra de verdad. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así desde aquel día acordaron matarle. Caifás profetizó acerca de la muerte de Dios, que Jesús había de morir por la nación. Caifás, el hombre que fue el que aprobó la muerte de Jesús. Hermanos, ¿saben ustedes que si Herodes hubiese sido el que mató a Jesús, hubiese sido un homicidio más, una muerte más? ¿Saben ustedes eso? Amén. ¿Saben eso? ¿Por qué? Porque resulta que si hubiese Herodes matado a Jesús, hubiese sido un homicidio más. Pero como a Jesús, el que mandó a que lo matasen, fue el sumo sacerdote de Israel, que dice el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote era el que hacía el sacrificio por el pecado de Israel, ahí con el macho cabrío. Pero como lo hizo el sumo sacerdote, fue el sacrificio perfecto por la expiación de todos los pecados, para que se cumpliese. Por eso el sumo sacerdote ordenó que lo hicieran, lo mataron fuera de Jerusalén, para que se cumpliese todo detalle, se cumpliese todo en la palabra del Señor. Todo. Que decía ¿qué? Que decía que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era Jesús. Por eso no fue un homicidio más, fue el Señor, entregó su vida, como decíamos ayer la palabra del Señor. Él no le quitaron su vida, Él le entregó su vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si usted se goza conmigo, esto es palabra de Jesucristo, es palabra poderosa, hermano. Yo no puedo, yo estaría cantando, gritando, saltando, pero no puedo porque se me cae el micrófono. Pero hermano, hay muchos que profetizan y tienen, porque son instrumentos por el momento, pasajeros, donde el Señor los inspira y entregan la palabra, porque hermano, conmigo o sin mí, la voluntad del Señor se va a hacer. Por eso si el Señor te utiliza para algo, dale gloria al Señor siempre, pero que te importen las personas. No son un número, no son solamente una ofrenda, un diezmo, no son solamente los aplausos, porque en esta cosita, en este tema de hablar, nos ponemos muy vanagloriosos, y eso es lo que el Señor no quiere, porque el amor del Señor no se envanece, no se infla. Balaam fue profeta que habló la verdad, pero no amó a la gente. Tiene que existir el amor genuino, hermano. Tiene que existir ese amor genuino, ese amor verdadero. Y el ejemplo es del Señor. Vamos al libro de Mateo, por favor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y usted me está entendiendo esta enseñanza acerca del amor lento, pero seguro. Y vamos a ser unidos en el amor del Señor. Bendito sea el Señor. Capítulo 7, verso 21. Tiene que existir el amor genuino por las personas, mi hermano. Y no digo por la familia, por el hijo, no. Si eso es un deber. Pero hay que amar a todos, hermano, a todos, por favor, a todos. Mateo 7:21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, no todo el que le dice Señor al Señor. Pero ¿qué dice el verso 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano,
Muchos hicieron milagros. Muchos sí hicieron milagros en el nombre de Jesús, muchos echaron fuera demonios, pero porque por misericordia del Señor a la persona que fue beneficiada con ese milagro, no por la arrogancia de ese hombre o esa mujer, sino que fueron instrumentos de honra un instante, y el Espíritu Santo actuó a través de ellos, pero el Espíritu Santo no quedó sobre ellos, no permaneció en ellos como si permaneció en Jesús. Y recuerde lo que le hemos dicho, y tenemos que aprender y tenemos que entender que lo que hizo Jesucristo lo tenemos que hacer nosotros. Y si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, si el Espíritu del Señor nos ha ungido, vamos a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se la estamos dando? No. ¿Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón? No, pero ¿cómo voy a ir a sanar corazones si mi corazón está dañado? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cómo voy a ir a libertad a los cautivos si todavía odio a mi hermano, a mi hermana? Todavía estoy esperando que me venga a pedir perdón de rodillas. No, hermano, en el nombre de Jesús, desata todo. ¿Cómo voy a dar vista a los ciegos si yo no he visto la luz de Jesucristo en mi vida? ¿Cómo voy a poner en libertad a los oprimidos si yo soy tan sufrido? Hermano, el Señor Jesucristo nos ayude. El Señor nos ayude, ese amor genuino por las personas, por todo el mundo. Así como Él nos amó, tenemos que amar a todo el mundo. ¿Qué le dice el Señor a estas personas? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Y conocí, mi hermano, conocí, acuérdense, se refiere al término griego, es un encuentro íntimo, conocerse profundamente, conocerse íntimamente. Es como cuando José dice, y José y María estaba embarazada, y José la desposó, se casó con ella, y no le conoció, no fue a un nivel más íntimo con ella hasta después de que nació Jesús. Hermanos, tenemos que tener un nivel más profundo de intimidad con nuestro Dios, de conocerle profundamente, yo en Él, Él en mí, conocerle yo profundamente al Señor, porque si yo no hago la voluntad del Señor, si yo un día alabo, si un día canto, si un día oro y después vuelvo a hacer lo mismo mío, si un día vengo y predico y el Señor llena un estadio y vuelvo a hacer lo mismo, sigo haciendo las cosas a mi manera, eso no es tener el Espíritu Santo sin medida, eso no me está dando la autoridad de yo decir yo soy un hijo del Señor los 365 días del año. No, eso no dice que yo estoy conociendo realmente al Señor. ¿Por qué? Porque estoy cambiante de ánimo, estoy cambiando según mi necesidad. Hay un terremoto, se llena la iglesia. Pero ¿cómo está tu intimidad con el Señor? Entonces a ellos dicen: nunca os conocí, nunca tuve un encuentro íntimo contigo. Ni siquiera les dijo: los desconozco. No, les dijo: nunca os conocí, nunca tuve un encuentro íntimo con ustedes, nunca. Váyanse. Por eso, hermano, todos aquellos que han tomado la salvación, han creído en Jesucristo y han sido salvos, se han bautizado en el nombre de Jesucristo, sus pecados han sido perdonados. Cuando el Señor venga nos va a llevar, pero vamos a llegar arriba y nos va a echar para abajo. A ver, ven. Señor, yo cantaba bien. Señor, yo predicaba en la radio. Señor, ¿se acuerda que yo todos los días había palabras suyas, Señor? Sí, y lo hiciste sin amor, po. Si yo veía que eras vanaglorioso, que te gustaba que te dijeran cosas lindas. Yo vi que lo hacías sin amor, no te importaban las personas, te importaban más los números, pues Juan. ¿Sabes qué? Nunca me conociste, nunca yo estuve en ti ni tú en mí. Nunca tuvimos un encuentro íntimo, porque si hubiésemos tenido un encuentro íntimo te parecería a mí, sería uno conmigo. Eres otro espíritu. ¿Qué me va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y apartado es, váyanse. El que no está con Dios está en la perdición, está en el infierno, está destinado para ese lugar. Por eso, cuando el Señor esté enfrente a su presencia, ¿qué le vas a decir que hiciste con lo que Dios te dio? ¿Qué le vas a decir que hiciste con el don de profecía, con el don de lengua? Si no tenías amor, si tenías verdad, palabra de verdad, pero no tenías amor. Oh, bendito es el Señor. Y yo sé que lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo entendamos en este tiempo. Hermano, aunque no seamos predicadores, aunque no seamos profetas, aunque no seamos enseñadores, sea en lo que Dios nos permita hablarle a la gente, ¿lo vamos a hacer con amor? ¿Lo vamos a hacer con esa capacidad de sacrificarnos personalmente por ellos con amor? Ya no lo hacía, no lo hizo ya, ahora hagámoslo. Ah, pero es que yo no sé trabajar con niños, es que yo no sé. Hermano,
Dios da dones, Dios da dones. Si no sabes tocar guitarra, Dios te va a hacer tocar guitarra. Señor, le decía yo no tengo que me enseñar a tocar guitarra, Señor. Mi hermana les pido la guitarra y siempre me la quitan, Señor. Y yo quiero hacer canciones. Y yo, no, hasta que aprendí yo a tocar guitarra y empecé a juntar guitarra. Y cuando voy a guitarra y se dejan guitarra, ¿por qué? Porque yo sé lo que el Señor te puede enseñar. Y si el Señor me enseñó a tocar guitarra a mí, con mayor razón lo va a hacer por usted, mi hermano, mi hermana. Tenga la edad que tenga, déjese de decir, aquí no se jubila. Hay tanta deuda que tenemos. Todos dicen, la deuda social del gobierno, la deuda social de tu presidente. Hermano, como iglesia tenemos una deuda tan grande, una deuda en amor con el prójimo. Ya no le entretengamos más, ni les prometamos cosas que no vamos a cumplir. ¿Le estamos amando a ellos, sacrificándonos personalmente por ellos? ¿Qué día de la escuela bíblica podríamos hacer el domingo, el sábado? No, pero el sábado podríamos hacer a las 12, porque a las 11, a las 10 mucho frío, y a las 11 no es que ese día no, porque hay partido. Imagínense, sacrifícate. Hermano, por eso la verdad tiene que entregarse con amor. Por eso en 3 de Juan, por favor. Este gran hombre de Dios que fue aprendiendo, que era impetuoso, que era tan trueno para sus cosas y que fue aprendiendo, y lo bueno que lo aprendió, lo aplicó y lo enseñó, que el apóstol Juan. ¿Qué dice en 3 de Juan? 3 de Juan capítulo 1, del verso 4 al verso 6, la primera parte. Usted le pone 4-6a para que vea la primera parte. ¿Qué dice así? Ya en 3 de Juan, capítulo 1 del 4. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Quién estaba hablando? El apóstol Juan, el que en su momento era prepotente, era impetuoso, era avasallador, le importaba a él nomás, quería quemar a la gente, quería y andaba escuchando siempre todo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Bendito Señor, perdóname por hacerle el bien a mis hijitos regalones que no aprenden nunca. Y el desconocido que se arregle sola tendrá mamá. Hermano, mire, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Hijos que andan en verdad y amor, hermano. Lo recalca, si no lo hacemos, no nos hemos ganado el derecho de hablar la verdad. Si yo no he hecho las cosas con amor, si yo no he hecho las cosas con un sacrificio personal, por amor a los demás, no tengo el derecho de hablar la verdad. Porque Balaam le habló verdad, pero no tenía el derecho de ejecutarla. No tenía el permiso legal de hacerlo, porque no lo hizo con amor. Por eso, lo que hablan de Dios y no lo hacen con amor, la gente no lo recibe. Hermano, lo importante es el amor. Si amamos, y le insisto, cuando yo hable de amor en este estudio, y siempre hablo del amor de Dios, de este amor que vamos a aprender a desmenuzar, hermano, si amamos, no seremos indiferentes al dolor de las personas. No identificaremos con ellos. Es por eso que para yo andar en verdad, para ejecutar la verdad, tengo que andar en amor. Y para tener amor tengo que yo saber lo que es este amor, sacrificio personal por los demás, hacerlo con la cara llena de risa, con amor, por los conocidos y desconocidos. Es identificarme con ellos. Es importante, es el amor. Recuerde, si amamos no seremos indiferentes al dolor de las personas, nos identificaremos con ellos. ¿Cuántos quieren identificarse con las personas? Estamos recién identificando lo que es el amor. Es por eso, mi hermano, que en el nombre de Jesucristo les invito para mañana. Vamos a seguir compartiendo de este amor. Déjelo ahí, porque vamos lentamente para la gloria del Señor y vamos a salir fortalecidos en el nombre de Jesucristo, porque ya vienen estos vientos de gloria de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que en Él cree y que no se va a perder, va a tener vida eterna. Jesucristo nos bendiga.